muchas particularidades. Y como pueden ver, cada capa va a dar origen a diferentes estructuras. Por ejemplo, si pueden ver, el ectodermo va a contener al laberinto membranoso del oído interno. ¿Por qué es importante? Porque el laberinto membranoso del oído interno es como su nombre dice, está en la parte interna. Por ejemplo, el mesodermo tiene que ver en la influencia del pabellón auricular. Ojo, el pabellón auricular. Pero si hablamos del conducto auditivo externo, va a estar por el ectodermo. Pero ¿qué tiene particularidad? Hay una estructura que deriva de las tres capas, que viene a ser la membrana timpánica. La membrana timpánica tiene componente del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Entonces, como deriva de esas tres capas embriológicas, anatómicamente la membrana timpánica también va a tener tres capas. Una capa externa, una capa medio fibrosa y una capa interna. Es una estructura muy importante porque, como les digo, deriva de esas tres capas embrionarias. Dentro de las semanas de desarrollo embrionario, hay semanas que son muy importantes, como por ejemplo el desarrollo de la membrana timpánica, como pueden ver, que se da en la semana 9. Y a la semana 11, la cóclea alcanza a dar sus 2 vueltas y media. Todos tenemos, ¿cuántas cócleas tenemos, doctora? ¿Cuántas cócleas tenemos? ¿Cuántas? 2. ¿Han visto? Ya han hecho en anatomía la cóclea. Esa cóclea o caracol da 2 vueltas y media. Defectos en las vueltas trae consigo diferentes anomalías. Que exponga ese tema, nos va a mencionar. Y hay otra semana muy importante, la semana 20. ¿Por qué es importante? Porque se da la maduración completa del oído interno. ¿Eso qué quiere decir? Que todo recién nacido tiene la capacidad de escuchar porque el oído interno, que viene a ser el motor, por decirlo así, ya debió haberse desarrollado. ¿Qué quiere decir? Si el niño te nace sordito, no vale decir hay que esperar 6 meses porque va a terminar de madurar. No, la maduración se da a la semana 20. Niño que nazca con problemas en el oído interno, niño que no va a recuperar de una manera natural la audición. Y si vemos más abajo, cerca al nacimiento, por decirlo así, hay un proceso que se llama de cavitación, tanto antral o epitimpánica. ¿Qué viene a ser ese proceso? Viene a ser un proceso de maduración a nivel del oído medio o mastoide. Todos en el hueso temporal tenemos una porción mastoidea. Esa porción mastoidea está normalmente compuesta por las células que se neumatizan en la vida postnatal, incluso se llegan a neumatizar en la adolescencia. ¿Quiere decir que sí hay un desarrollo postnatal a nivel del oído medio? Sí, pero la maduración auditiva, es decir, del oído interno, se da en la semana 20. ¿Okay? Eso es diferente. Vamos a hablar de anatomía. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, lo puedes dejar con el externo y el pabellón auricular, sobre todo el pabellón auricular, todo lo que han hecho en anatomía. ¿Tiene alguna función el pabellón auricular? Hablando fisiológicamente, se cree que la función o por la parte funcional del pabellón auricular influye en la audición en unos 5 decibeles, eso es uno. Y lo segundo es que se cree que ayuda en la orientación. ¿Qué quiere decir? La disposición de ese pabellón auricular detrás de surcos hace que cuando, por ejemplo, ustedes están en la calle, digamos, te digan Pepe, sabes dónde voltear, si a la derecha, a la izquierda, mirar arriba o mirar abajo. Se cree que la ausencia del pabellón auricular puede traer incapacidad para ubicar la fuente de origen. ¿Ok? Ahora, otro fin bueno, estético, ¿no? Para ponerse pies y lo que quieran, candados, lo que les El conducto auditivo externo y su inervación tiene mucha particularidad. ¿Por qué? Porque no va a depender de un solo nervio. Como pueden ver acá, si hablamos de la parte
acústico, vamos a ver que dentro del tímpano va a tener inervación del décimo par craneal en la parte media del facial y en la parte superior del trigémino. Y si hablamos como reflejo en la parte del pabellón auricular, vamos a ver que interviene el trigémino, el facial y el plexo cervical. ¿Por qué es importante? Porque hay patologías que comprometen cada uno de los pares craneales. De hecho, pares craneales, no tiene mucha neurología, ¿no es cierto? Entonces, saben que hay patologías que comprometen cada uno de los pares craneales, así como hay lesiones que van a seguir este tipo de distribución. Como va a ser el doctor que va a exponer síndrome de Ramsay-Hunt, nos voy a explicar cómo. Y esa inervación del plexo cervical a veces se relaciona mucho con el dolor referido. Pellizquense el lóbulo de la oreja. ¿A dónde se va la oreja? ¿A dónde se va la sensación? ¿Cómo sienten? En los humanos normalmente se refleja pues al hombro, ¿no? Cuando hay una gran compresión. Y eso es lo que genera más o menos lo que se conoce como el dolor referido. Ahora, si hablamos de la membrana timpánica, esta es una membrana timpánica. ¿Van a hacer prácticas conmigo? ¿O solo te digo? Sí, lo tengo. Cuando hagamos prácticas les voy a enseñar a ver el oído, vamos a hacer un taller ahí para que vean. La membrana timpánica tiene ciertas estructuras que son normales, ¿okay? Y lo que hay que publicar principalmente cuáles son los principales reparos de normalidad. Una membrana timpánica es una capa que en teoría tiene un grosor de más o menos 0,96 milímetros. Es una capa transparente, ¿okay? Que separa el oído externo del oído medio. Esa capa transparente, si nos permite visualizar la parte interna, vamos a identificar. Un poco más voy a dejar por el video. Por ejemplo, ¿qué es un reparo de normalidad? Ven este haz de luz acá, al lado del 10. Ven el haz de luz. Ese es un cono luminoso. Ese es un indicador de normalidad. Todo tímpano anatómicamente normal tiene un cono luminoso. ¿Que puede estar disminuida en intensidad? Sí, dependiendo también de la transparencia del tímpano. Otro criterio para ver que está normal es tratar de llegar a visualizar el 100% de la membrana timpánica. Es decir, en el número 7, visualizar todo lo que es el anillo fibroso. ¿Okay? Y otro es realizar la famosa maniobra de Valsalva. ¿Qué es eso? Intentar destapar el oído. ¿Han hecho alguna vez eso? Cuando viajan o cambios de presión. Pues cuando uno hace esa maniobra, el tímpano se moviliza. Cuando hace uno la maniobra de Valsalva, se expande. Y cuando uno deglute, se retrae. ¿Ok? Algunos le llaman Valsalva a la salida y la maniobra de Toynbee cuando hace la deglución. ¿Okay? Si un oído cumple con esas tres cosas, probablemente sea una membrana timpánica normal. Ojo, membrana timpánica normal. ¿Qué reparos más vemos? El número 10, ese orificio que ven ahí, oscuro, esa es la trompa eustaquia. El número 8 viene a ser el lumbo, que viene a ser la porción media, la unión del martillo con la membrana timpánica, que también se va a hacer presente con su proceso lateral en el número 9. El 1 viene a ser pues el martillo. El 6, el que está a un costado, viene a ser el promontorio. En tímpanos transparentes se llega a visualizar el promontorio. ¿Qué es el promontorio? Es la huella, es la impresión ósea que deja la espira basal en el oído medio. ¿Qué quiere decir? Si digamos afuera acá hay una estatua y a nivel de esta pared se nota pues por decirlo así, la huella de esa estatua, lo que protruye hacia adentro, por decirlo así. Esa es la cópula. El 3, martillo, yunque y estribo. El 3 y 5, yunque y estribo. ¿Okay? El 2 y el 4 vienen a ser los ligamentos tímpano-mayolares, los asteriscos vienen a ser las espinas timpánicas anteriores. No se llega a visualizar en todos porque depende mucho de la transparencia de la membrana timpánica. ¿Okay? Si hablamos del oído medio, en el oído medio es una zona en la que el principal el principal habitante, por decirlo así, o la principal estructura que vamos a encontrar viene a ser la cadena
compuesto por el mango, martillo y estilo. Vamos a ir a la parte funcional. ¿Por qué es importante? Porque, a ver, un ejemplo. Por ejemplo, el guatané. Ya, todos han visto el guatané, ¿cierto? ¿Han visto cómo varía la intensidad o la fuerza cuando viene? Si es, ¿cómo se dice el ancho? El ancho, por decirlo así, no encuentro la palabra. Si ese ancho, y más adelante ese ancho se reduce a la mitad. El flujo es menor, mayor, más intenso, menos intenso. Más intenso. ¿Menos intenso o más intenso? Más intenso. Más intenso, ¿no es cierto? A menor volumen se hace más intensa la fuerza. Y lo mismo pasa acá. ¿Por qué es importante la cadena muscular? Porque el sonido pasa a ser un estímulo sonoro, una onda, que posteriormente va a terminar convirtiéndose en un estímulo químico. ¿Y cómo pasa? Eso vamos a empezar a ver. Entonces viene la onda, la famosa onda. Ustedes saben que toda onda tiene su frecuencia, ¿ok? Esa onda va a generar un movimiento acá, en la membrana timpánica. Pero ese movimiento tiene que transmitirse a la ventana oval, ¿ok? Que está más adentro. Y la ventana oval con la membrana timpánica tienen una diferencia de más o menos 60 veces el área. Quiere decir que de un diámetro así viene a reducirse a 1, 60. Entonces la fuerza, la intensidad viene a ser mayor. Y ahí es donde actúa la cadena circular. La cadena circular funciona como un amplificador de esa intensidad. ¿Ok? Y hasta ahí, la onda movió la membrana timpánica y comienza a mover la cadena circular y la ventana oval. Ahí ya se convierte en una energía mecánica. Hay movimiento. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente. Y acá viene la parte importante. Entonces, el estímulo me movió la membrana timpánica. ¿Okay? Me comenzó a mover la cadena circular y me va a mover la ventana oval. Hasta ahí claro, ¿no es cierto? ¿Y cómo es eso que se convierte en sonido o en interpretación? Dentro de la cóclea, dentro de esas 2 vueltas y media, se va a estar distribuyendo con estas rampas, como pueden ver. Hay una rampa o escala vestibular, una rampa media y una rampa o escala timpánica. ¿Por qué es importante? Porque en esas rampas o escalas fluye lo que viene a ser perilinfa y la endolinfa, cada uno con ciertos electrolitos a predominar, ¿no? Ya conocen tanto el sodio como el potasio. ¿Ok? Entonces, esas escalas vienen en líquido. Entonces viene el sonido a la ventana oval. ¿Ok? Y como ustedes ven las flechitas, es un estímulo que entra al oído. Es una fuerza que entra. Y que así como es una fuerza que entra, ese estímulo no se pierde. Tiene que llegar a salir. Pasa por la escala vestibular hasta la escala timpánica y tiende a salir por la ventana redonda. Es por eso que existen esos 2 orificios, tanto la ventana oval como la ventana redonda. La ventana redonda recibe el estímulo y al final termina eliminando ese estímulo por la ventana redonda. ¿Y cómo se da el estímulo acá? Dentro de la cóclea, dentro de sus 2 vueltas y media, va a existir una estructura que se llama el órgano del córnea, que van a estar distribuidas en toda la cóclea y tienen una característica. Cada porción está determinada a una frecuencia. La frecuencia auditiva para el ser humano, para nosotros, va entre 20 a 20.000 Hz. Esa es la frecuencia de audición normal para nosotros. Pero cuando te sacan una audiometría o un examen, normalmente se evalúa de 125 hasta 8000. Vuelvo a repetir, la frecuencia auditiva normal en nosotros viene a ser de 20 a 20 Hz. Y dentro de la cóclea, que inspira basada en sus vueltas, en esas 2 vueltas y media, los tonos más agudos están en la base y los tonos más graves están arriba en el ápice. ¿Qué quiere decir? Empieza desde la base. 20.000, 19.000, 18.000, 17.000, 17.000, hasta llegar arriba a 200, 100, 20. ¿Ok? En todo ese camino está distribuido el órgano de Corti, que es el receptor para cada determinada frecuencia. Entonces entró la onda, ¿ok? Me estimuló la ventana oval. Y dentro de eso, en la perilinfa, ustedes cuando estimulan cualquier líquido o cualquier fluido dentro, va a generar unas olas, ¿no es cierto? Ese oleaje, por decirlo así, ese movimiento del líquido va a generar el estímulo en cada una de esas olas. ¿Okay? Ese movimiento va a depender, claro, de su frecuencia.
frecuencia. ¿Okay? El tamaño de cada ola, por decirlo así, depende de la magnitud de la frecuencia. ¿Y qué va a haber en cada receptor, en cada órgano del corte? Vamos a pasar eso. Aquí está. Esta viene a ser la escala vestibular, la escala media. ¿Okay? Estamos maximizando lo que hemos visto en su momento. Entonces quedamos que hay un movimiento a nivel de la escala vestibular. ¿Y qué va a generar? Que esta membrana, la membrana de Reissner, se movilice. ¿Ok? Alguna vez han jugado carnaval, ¿no es cierto? Cuando guardan sus globos ahí en la bolsa o algo, tú sabes que a veces se te cae uno y no se revienta la que te cae. Se revienta la que está acostada o al otro lado. ¿Por qué? Porque hay un estímulo. ¿Okay? Lo mismo. Mueve la membrana de Reissner y va a comenzar a mover lo que es la escala media. Dentro de la escala media, este fluido, el estímulo donde se va a hacer directamente, viene a ser aquí, en la membrana pectoral. Dentro del órgano de Corti hay una estructura muy importante, que viene a ser la célula ciliada interna. Y hay otra estructura también, que viene a ser las células ciliadas externas. Las células ciliadas internas, que vienen a ser únicas, y las células ciliadas externas, que vienen a ser 3. ¿Cuál creen que sea más importante? El que tiene 1 o el que tiene 3. 1 o 3. ¿Cuál creen que sea más importante? 1, ¿no es cierto? Es así, porque, como ustedes saben, en el cuerpo hay un corazón nada más. A diferencia de los riñones que ellos, ¿no? ¿Se quiere decir que el curso de cardiología es más importante que esto? Puede ser. Entonces, eso es importante porque la célula ciliar interna se ocupa de la interpretación, de la traducción del estímulo. ¿Qué quiere decir? Si toda esa onda llega, estimula hasta esta célula ciliar interna, se activa el receptor de la frecuencia 20.000 o 19.000, por decirlo así. Y esto es lo que se convierte, pues, dentro de la célula se da la famosa cascada interna, que termina con la liberación de un neurotransmisor. En este caso debe ser el glutamato, que es el principal neurotransmisor. En cambio, la célula ciliar externa se encarga de la amplificación de ese estímulo. ¿Ok? La célula ciliar interna es de la traducción, pero el otro de la amplificación. Entonces, ¿cómo se da el estímulo? Como pueden ver, tanto las células ciliadas externas como las células ciliar interna están ancladas, unidas mediante unos cilios a la membrana tectorial. ¿Qué quiere decir? Aquí hay una célula, mira, estas 3 primeras filas son las células ciliadas externas y esta es la célula ciliar interna. Entonces va a haber un tubo más grueso, que se llama el quinocilio, y 3 tubitos más pequeños, que se llaman los estereocilios. ¿Ok? ¿Me entienden? Esos están anclados a la pared. Ese movimiento del fluido va a hacer que la membrana tectorial se movilice, y al moverse va a generar el movimiento de estos cilios. Pocas palabras para que me entiendan, que se rompan, por decirlo así. Esa ruptura, por decirlo así, genera la liberación de protocadeninas, y eso me altera el medio interno, generando la activación de canales dependientes de potasio y calcio. Entonces me genera un potencial de acción, hecho en fisiología, ¿no? Esa diferencia de potencial se convierte posteriormente, pues, en activación cascadita de la liberación de glutamato. Es así como esa onda sonora se convierte en estímulo. ¿Ok? Es ahí donde se libera. Posteriormente a su liberación, va a seguir pues toda esta vía ascendente para terminar en las áreas primarias de la audición, que están en la región temporal, las áreas de Broca. ¿Okay? Claro que tiene su pasaje. Como pueden ver, se convierte en el nervio auditivo, pasa por los núcleos, por los leminiscos, sí. Eso es importante, sí, porque el daño a nivel de cada zona genera diferentes tipos de patología. ¿Qué quiere decir? Lo que pasa en los adultos. Muchos piensan que no escuchan, pero no es lo mismo no escuchar a no entender, que es diferente. Y eso van a ver con sus abuelitos, con ellos, y te dicen, no es que no escucho, no entiendo. Escuchan el ruido, pero son incapaces de traducir esa información. Y se da porque hay lesión a ese nivel. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
¿Hasta ahí? Todo claro, ¿no? Esto es importante porque hoy en día está pues de moda lo que viene a ser la anatomía endoscópica. Entonces se creía que la trompa de Eustaquio era el principal o la principal vía para ventilar un oído. O sea, se creía que la trompa de Eustaquio era el que proveía que los huesitos se desarrollan porque te neumatizaban, porque por ahí pasaba el aire. Hasta cierto punto es cierto, porque es la única vía de comunicación del oído con el medio externo, la trompa de Eustaquio. No hay otra vía natural con la que el oído se pueda comunicar con la parte externa. Hasta que se dio casos de personas que tenían la trompa de Eustaquio normal, funcionales, pero no llegaban a neumatizar o a desarrollar adecuadamente, lo que viene a ser principalmente pues, personas en este caso las celdas. No se daba adecuadamente esa neumatización. Y al estudiar vieron que a nivel del martillo que existe un diafragma epitimpánico, se llama. Esa es otra de las zonas de ventilación, pero a nivel de ¿okay? Eso se ha encontrado ahora con la anatomía endoscópica. Para algunos la dividen incluso en porciones, el oído medio retrotímpano, hipotímpano. Pero lo importante es saber que no solo la trompa de Eustaquio es el único que te da la ventilación. Sí es cierto, es la principal fuente, pero el diafragma epitimpánico es el que se encarga de distribuir el flujo, que se desarrolle normal. ¿Ok? ¿Listo? Ya terminamos el primer tema. ¿Dudas, preguntas? ¿Doctor? ¿Alguien? ¿No? Mira, están cansados y aburridos, nos vemos en la siguiente clase. Les voy a dar los temas de exposición. Empezamos junto. Le envío las diapos y ya les queda con las diapositivas listas.